elementos del vector. Bien, ahí tenemos los elementos del vector. Ahora, fíjense aquí la carga que se hace es prácticamente estática, ¿sí? Acá vamos a poner un comentario, carga estática. ¿Por qué? Porque yo conozco los valores. Porque conozco los valores cargados. Bien. Ahora este es estática, ¿sí? Si quieren la copian ahí. Bueno, esta es estática. ¿Cómo hacemos una carga dinámica? Una carga dinámica sería prácticamente preguntarle a la personita qué valores quiere cargar en nuestro vector. Por ejemplo, aquí sería, vamos a hacer un for, vamos a crear una variable i que me va a dar la posición, prácticamente punto y coma, y ¿cómo tiene que ser? Menor al tamaño del vector. ¿Cuál es el tamaño? 3. Bueno, pongo 3, punto y coma. En este caso, ¿por qué pongo 3? Porque yo conozco el tamaño del vector, ¿sí? Ahí está. Vamos a hacer prácticamente el mismo for que está acá abajo. Si se dan cuenta, es la misma estructura del for. Bien, pero acá tenemos que hacer una carga. Para pedir datos por la consola, acuérdense que usamos la clase scanner. Scanner, control espacio y la autocompleta la referencia aquí arriba. Scanner, sc, igual a new scanner. Entre paréntesis vamos a poner que lea datos por el teclado. System.in. Bien, con eso permite leer los datos por el teclado. SC se llama mi escáner. Bien, aquí ¿cómo hacen para pedir un dato? Esto vamos a pedir repetidamente. Entonces, ¿cómo hago para pedir datos? Acuérdense, esto ya está controlado. Va a ser la cantidad de casilleros que tenga, digamos, va a recorrer. Ahora, ¿cómo hago para pedir datos? Bueno, hacemos un CISO, control espacio, ahí está un system open line, ingrese un número. ¿Por qué? Porque el vector es de número, el array es de número. Bien, luego guardamos esa variable en una variable, por ejemplo, num. Yo voy a decir, uso el escáner sc.nextIn, ¿sí? Léeme el valor entero y guardarle en la variable num. Hasta ahí, hasta el momento está guardado en la variable num. Pero ahora, ¿cómo hago para asignárselo al vector? Para apuntar al vector, yo tengo que poner el nombre del vector, el nombre del array, este corchete, la posición que quiero. Y le asignamos, ¿qué? En este caso, la variable num. Entonces estamos diciendo en esta línea número 15 prácticamente que esta variable num se va a guardar en una posición del vector, en un casillero del vector, pero necesito aquí me da error porque me falta definir la posición. La posición en este caso, ¿cuál voy a poner? Si pongo 0, siempre se va a cargar en la 0. Si pongo 1, siempre en la 1. Si pongo 2, pues siempre va a ser en la 2. En este caso vamos a poner en i, porque acuérdense que el i me da las posiciones dentro del vector. Entonces en b en i, no sé, depende de lo que ponga ahí, ese número se vaya a cargar a esa posición. Vamos a ver, vamos a probar cómo funciona. Ingreso un número. Bien, estamos aquí en la carga dinámica prácticamente. Me está pidiendo un número. Yo digo, bueno, 6. Yo digo un 8. No sé, yo digo un 4. Listo, prácticamente se han cargado estos valores. Siguiente acción, una vez que termina la repetición, viene aquí al mostrar. Esto recorre prácticamente, pero muestra. ¿Qué muestra? El mensaje, el elemento. Y aquí mostramos el valor prácticamente de esa posición. Fíjense, tanto para cargar en un vector, en un array, necesito que se quede una posición. Y para mostrar el elemento, o sea, sacar el elemento y mostrarlo, también tengo que poner el vector, corchete, y dentro de la posición es prácticamente lo mismo, tanto para asignar o tanto para mostrar un elemento del vector. Fíjense, y acá muestran los valores. Si quieren separar esto más bonito, lo vamos a poner antes, vamos a poner un CISO y vamos a poner, no sé, un montón de asterisco para que se separe la ejecución. Bien, vamos a correr esto de vuelta. Aquí nos va a pedir número, lo vamos a decir un 4, un 7 y un 6. Y ahí está, aparece prácticamente las líneas que pusimos. Para darme cuenta, che, esta parte hace el mostrar. Bien. ¿Se entiende? Sí, es una forma de cargar. Ah, bien, algo que no les expliqué. ¿Se acuerdan que ustedes veían cómo se cargaba? B0, así se cargaba, ¿no? En forma estática. B0 y le cargaba un valor, por ejemplo, ahí. Bien, seguro ustedes iban a tener prácticamente... ¿Qué pasa si yo digo, bueno, cargame en la posición? ¿No se puede? Sí, en la 2 también. ¿En la 3 se puede o no? ¿Qué dicen? ¿Se puede cargar en una posición 3 o no? Miren, fíjense, yo corro esto y aquí me va a dar un error. ¿Por qué? Error. El array, el tamaño del array prácticamente es de 3. Error en la línea 14. ¿Por qué? Porque ustedes dijeron que son 3 casilleros, por tanto las posiciones van a ir de 0 a 2. 0, 1 y hasta 2. ¿Por qué? Porque 3 no es un casillero que existe, porque ustedes dijeron el tamaño es 3. ¿O no? Bien, por eso le he dado error. Prácticamente cuando ustedes estén utilizando una posición que no exista o que esté fuera del tamaño,
prácticamente no se va a poder cargar. Bien, ¿se entiende? Eso es, tengan en cuenta, no pueden cargar en una posición que no existe. Aquí, fíjense, ahí lo tenemos para cargar, una forma dinámica para cargar. Bien, o tranquilamente se puede hacer esto que tenemos aquí. Para cargar se puede hacer de otra forma. Si ustedes no lo quieren hacer así, lo pueden hacer directamente en una sola línea. Decir, bueno, al vector en una posición en i, le voy a asignar directamente lo que leo por consola, sc.nextIn. Y lo hago prácticamente estas dos acciones que teníamos en una sola línea. Digo, al vector le asigno lo que leo por consola. O sea, evitándome de crear una nueva variable, en este caso la variable num. Depende como ustedes quieran, prácticamente los dos funcionan lo mismo, así no hay problema. Pero tienen que conocer que también se podría hacer así. Bien, ¿qué más? Ahora, fíjense, este vector está adaptado para 3 casilleros, o sea, siempre que ejecutemos esto no va a ser para 3. Es como que es estático, ¿no? El tamaño del vector, del array. Entonces, para hacerlo dinámico, ¿cómo sería? Para hacerlo dinámico podríamos preguntarle a la persona ingrese la cantidad de elementos, ¿sí? O sea, ¿cuántos elementos quiere cargar en los casilleros? O sea, ¿cuántos casilleros quiere? Vamos a leer en una variable que sea entera, porque si es cantidad, en la variable tiene que ser entera. Le vamos a poner la variable n y le asigno sc.nextIn, léeme el valor entero. Entonces, en esta variable n, lo que él ingrese en n, prácticamente sería la cantidad de casilleros que él quiere. Entonces sería n representaría mi tamaño. En vez de ponerle 3, yo directamente podría poner n. Bien, y decirle, bueno, hasta n, ¿o no? ¿Sí? N casilleros. Y entonces aquí en la forma dinámica esto ya se rompería, porque fíjense, acá decía para 3, 3. En B ahora, acuérdense que el tamaño es n, entonces podría poner directamente aquí, para la carga, podría poner n. Y para la muestra de elementos podría poner n, porque yo sé que va a tener n elementos, n casilleros cargados y tanto para mostrar. Ingrese la cantidad, yo digo 2. Ingrese el primer número, no sé, un 4 y luego otro un 9. Fíjense, se cargó solamente los números que yo dije 2 números y se cargaron 2. Se muestran 2. ¿Por qué? Porque el i tiene que ser menor al tamaño. En este caso el tamaño ahora está representado por una variable que yo le pedí al usuario. Bien, para el cargar, sí o sí es necesario poner prácticamente un valor de n, que sea un tamaño, sea de 0 hasta el tamaño. Bien, menor el tamaño. Pero para mostrar, en vez de poner n, sí que también estaría bien poner n, porque yo sé que n es el tamaño, podría usar una propiedad prácticamente o una funcionalidad que tienen los array. Ponen el nombre del array, en este caso se llama b. Sí, acuérdense que el array, como se llama b. Punto, y usan el método length. Length prácticamente te devuelve, fíjense, aquí te devuelve un número entero. ¿Sí? Este número entero va a representar que el tamaño del vector del array. Fíjense, si ejecutamos prácticamente lo mismo. A ver, lo ejecutemos aquí, debajo de estos puntos. Fíjense, yo voy a mostrar dentro de un CISO lo que me devuelve ese length. b.length. ¿Qué me devolverá? Fíjense, ejecutamos. Vamos a ver qué nos devuelve. Ingrese la cantidad. Yo digo 2 elementos por lo menos. Ingrese un número 5, 7. Fíjense, aquí me apareció un 2. ¿Por qué? ¿Qué representa ese 2? Fíjense, este system open que está ejecutando. Del vector length, la longitud. Tráeme la longitud. ¿Cuántos casilleros hay? Y aquí me dice, che, hay 2. Entonces aquí este for va a ser desde i igual a 0 hasta ¿dónde? Hasta 2. ¿Vieron? Si tuviera 3, prácticamente el length ya contaría los 3. Si tuviera 10, el length ya cuenta los 10. Entonces para mostrar prácticamente ahora podemos usar blength. Pero aquí en la primera, en la carga, sí o sí tiene que ser el tamaño que el usuario les dijo. ¿Por qué? Porque si usted pone blength aquí, ¿qué va a pasar? Acuérdense, hasta aquí ustedes piden un número, crean el vector en esa dimensión, digamos de acuerdo al tamaño de n. Pero aquí lo que hacen es controlar el i empieza en 0. Y la longitud, ¿cuánto va a ser del vector? ¿Tienen cargado algún número? No, no cargaron. Por lo tanto, aquí va a ser 0. 0 es menor a 0, falso. No va a ejecutar esto. Nos fijamos aquí. Ingresa la cantidad. Yo digo que 2. Prácticamente el n vale 2. El vector se iría a crear prácticamente con un tamaño de 2. O sea, el array. Ingrese un número. Bien, acá nos está pidiendo un número. Bien, ¿por qué nos pide? Es 0 la longitud. Ah, no, aquí sí, fíjense, aquí es la parte de array. Bien, aquí
Belén ya estaría calculando el tamaño, porque aquí ya le di un tamaño, por tanto yo sé que tiene 2. Por tanto aquí tranquilamente me va a pedir